Mis amigos y hermanos, gracias por estar con nosotros una vez más en Hablemos, donde el invitado especial eres tú. El día de hoy vamos a conocer a una nueva generación. Hablo del ingeniero William Ulises Soriano, por supuesto, diputado de la República. Gracias, ingeniero, por estar con nosotros. Bienvenido a Canal 17. Gracias, pastor, por permitirme estar en su casa, poderme dirigir a su hermosa audiencia. De verdad que es un privilegio poder estar acá este día. Dato curioso, con su papá hicimos una entrevista hace ¿cuánto tiempo? Eso fue alrededor del año 2016. Y es más, yo estaba ahí ese día acompañándole. ¿Qué edad tenía usted en esa época? Creo que tenía como 25 años. Imagínese, ¿en algún momento pensó en decir, bueno, vamos a relevar a papá Nunca. y voy a meterme yo en este rol? Nunca. Y ya le voy a contar una cosa muy bonita sobre eso que me está preguntando ahorita. Yo nunca realmente pensé poder estar liderando una nueva generación de servidores públicos en el país, y creo que es una oportunidad de poder hacer las cosas bien. Cuénteme su ingeniería. Bueno, yo soy ingeniero mecánico, tengo maestría en administración de empresas y finanzas, Qué bien. hablo inglés, chino. Chino. Sí. Mandarín. ¿Y de dónde sale lo del mandarín? Dice que allá por el 2008, en las redes dicen muchas cosas, pero la verdad es que en el 2008 yo apliqué a una beca porque escuché, yo estoy aquí cerca en el Colegio Salvadoreño Inglés, y escuché que el gobierno de Taiwán estaba becando jóvenes, pero que había que hacer un proceso de competencia. Competí con más de 200 jóvenes de todo el país y logré, gracias a las buenas notas que llevaba en todo el bachillerato, logré ganarme una beca a través del ICDF, que es la agencia de cooperación. Y me fui a Taiwán a estudiar 4 años una ingeniería. Wow. A los 18 años. Oh, ¿y ya vino casado o fue aquí? No, aquí me casé. Imagínense, me fui a los 18 años Qué terrible. a un país donde sin no hablar hablaba el idioma. Ajá, exacto. Donde no comía lo que ellos comían, donde no conocía a nadie. ¿Usted en este caso era el único becario o fueron varios? Fueron varios. Eran becarios de toda Latinoamérica y de varias partes del mundo. Y ahí nos logramos. Qué experiencia más interesante. Ya cuando regresé de Taiwán, ya graduado, ya hablando el idioma, ya con... Yo digo siempre, creo que nosotros estamos así, de repente Así es. vivimos una experiencia que nos abre el panorama. Y eso fue para mí educarme en otro país. ¿Por qué mencionaba? Dice, es que en las redes se dice de todo. En las redes se dice de todo. Porque ellos dicen que a mí me becó un gobierno en específico. ¿Y qué pecado habría en eso, si es una beca? Es que es mentira, es mentira. Y ellos dicen, no, que gracias a este gobierno, a este partido, tenés educación, cuando es totalmente falso. Yo creo que si algo le agradezco a los países amigos, es la oportunidad que le dan a la juventud de poder formarse. Y en mi caso le estoy devolviendo a mi gente el conocimiento que me pudieron dar. Exacto, que es el principio de Porque un becario, hay muchos que se van para otros países, Exacto. ven más que todo por su desarrollo personal. Yo dije, no, yo me voy a regresar a mi país y regresarle un poco de lo que se me ha dado a mí. Ingeniero, ¿es un pecado haber pertenecido a otro partido político en El Salvador? No creo. Yo tampoco, o sea... No sí habían se ha otras dicho opciones. Lo dijo exacto. Es que en esa época solo habían 2 caminos. Y ahora pues surge algo nuevo y yo sí creo que hay que ser claro en eso. Sí. Hay personas que me dicen, fíjate que yo era de tal denominación religiosa, pero gracias al Señor hoy estoy por este lado. Entonces no puedo recriminarles ni criticarles que en algún momento, lo voy a decir de una forma un poco fuerte, hayan abierto los ojos y hayan dicho, hey, queremos un cambio. Pero bien, ¿de dónde viene este rollo político? ¿Su familia estaba en política? Mi papá siempre ha sido un empresario que comenzaron desde abajo. Mi abuelo vendiendo periódicos, regresó, vino a San Salvador a vender. ¿Dónde estaba? Mi abuelo es de Chalatenango, Ok. mi abuelo paterno. Y mi abuela paterna, es de Santa Ana. Ok. Y mi otra familia, de parte de mamá, son de La Unión. Ok. Mis abuelos aquí en San Salvador, mi abuela viene de Santa Ana a vender verduras al mercado, al Sagrado Corazón, y mi abuelo periódicos. Mi abuelo se hizo sastre de La Búfalo, yo no conocía esa empresa. La Búfalo, ahora hay un tabernáculo ahí, en la fábrica ¿en de La serio? Búfalo, sí señor. Wow. El pastor Pleites. Mi abuelo era sastre de La Búfalo. Y un día le dice un compadre, mire, le quiero invitar a un negocio. Y lo lleva a La Unión a comprar pescado. Mi abuelo después de eso, después de años de trabajo, se convirtió en el máximo exportador de mariscos del país. Wow. Y así comienza una historia de familia emprendedora. Ya estamos en 3ª generación. El abuelo nada que ver con política. Nada, nunca. Entonces, en ese trabajo que mi papá realizaba con las comunidades, porque le damos empleo hasta 500 personas, le O sea, puedo decir que era mayorista. el 90% eran mujeres. Entonces, en ese
conocimiento que tiene mi papá con la comunidad y con la gente, me dicen un día, ¿y por qué usted no nos representa? Lo vamos a apoyar. Dicho y hecho. De la Unión. De la Unión, en Conchagua. Ok. Por primera vez Ahí ese tenemos partido... una repetidora en el cerro. Sí, sí. Sí. Por primera vez ese partido político gana una elección ahí de alcaldía. Por primera No lo quiere vez. ni mencionar. No, ya la gente que me conoce ya sabe. Este ingeniero. El FMLN, mi papá... Ellos ganan Claro, X. mi papá corrió por esa bandera, Ok. porque creía él que era la opción correcta. Siempre nos hemos decantado por aquello que se acerca más a la gente de alguna forma. Siempre tuvo en mente que el partido de derecha de aquel entonces nunca estuvo cerca de la gente. Sí, sí, y a pesar que nosotros siendo empresarios, nosotros siempre tratamos de cumplir más allá de lo que dicta la ley salvadoreña. Con sus colaboradores. 3 tiempos de comida totalmente gratis, alojamiento para muchos de ellos, más del salario mínimo como pago. Si les dábamos la oportunidad a los que ya tienen más años, les hemos construido su casa. ¡Ey, qué bendición! Ya estamos en segunda generación de ser. familia de trabajo. ¿El negocio sigue? Sí, Qué bien. Allá en la ¿Así Unión. de fuerte? sí. Qué bueno. ¿Usted lo ve o lo ve otra gente? Sí, lo vemos con mis hermanos. Somos 9 hermanos. No puede ser. Sí. ¿De padre y madre? Sí. ¿Un solo bando? No. Somos 3 y 3. Y tengo la bendición. ¿Vaya yo quieto con 2? No, Yo tengo la bendición de que mis hermanos, a pesar de que algunos somos de diferente mamá, somos uña y carne. No, hombre. Somos hermanos de sangre. ¿Cuántos hombres y cuántas mujeres? 7 hombres y 2 niñas. Wow. Y con mis hermanos somos compañeros de equipo de fútbol y socios de negocios. Y esa es la parte más difícil a la hora de trabajar con la familia. ¿Ingeniero, se llevan muchos años? No, No puede ser. tenemos casi la misma edad. Y alguna vez han preguntado, mira, papá, ¿y qué te pasa? Sí le he preguntado, pero la respuesta es que los disfruto a ustedes ahora, me dice. Y ahí los tengo a ustedes. Y ahora nos ve triunfar, nos ve ya con nuestras carreras, algunos ya casados, otros con hijos. Pero lo más importante es que nunca hemos dejado de ser unidos. Qué bien. Mis hermanos para mí son mis mejores amigos. Y tengo la dicha de poder decir que hasta el día de hoy nos llevamos tan bien que nuestras salidas son, hey, vénganse a mi casa, compremos algo hagamos una carne asada, hagamos algunos tacos, y ahí nos ponemos a hablar de 2 cosas, o de fútbol, o de cómo nos va en la empresa y lo que estamos planificando. No hay política. No, ¿Todos son del mismo partido? sí. De verdad. Sí, la parte difícil fue explicarle a mi papá por qué yo había tomado la decisión de, aún sabiendo que él de alguna forma venía de otro partido político, yo me desligaba completamente. Yo nunca milité en ese partido, él sí. Pero explicarle a él por qué yo me desligaba de ese partido y mis razones. Y él me dijo... Eso fue después de Taiwán. Sí, después de Taiwán. Y él me dijo, te entiendo, me dijo. Es tu camino, dale, me dijo. Yo te voy a apoyar siempre. Sus hermanos, como dice el americano, did they merge? ¿También cambiaron hacia el partido o se quedaron algunos con el partido de papá? No, todos estamos con nuevas ideas. ¡Qué locura! Sí. Aún mi papá también. No puede ser. Sí. ¿Y qué pasó con él? El ejemplo arrastra. Ajá. Mi papá tenía sus reservas al principio, pero cuando él comenzó a ver las transformaciones que estamos liderando y verme con qué pasión, con qué ímpetu me dejo mi carne, mi espíritu y mis energías en esas transformaciones, me dijo, te admiro, hijo. Estás haciendo lo correcto. Sigamos. Sucede algo, cambian de partido, hubo algún tipo de resquemor, de odio, Sí, claro. de amenaza, de Claro. coacción. Claro. Uy, nos han levantado campañas en medios impresos de decirle... ¿Qué es lo más grave que han dicho el ingeniero y su familia? En el pleno me han dicho que mi papá es un ladrón. Así, tal cual. Así, tal cual, ciertos diputados de Arena De Arena. y del FMLN, aún conociendo a mi papá. Le voy a contar algo. ¿Dónde están los corruptos? ¿O están presos o están huyendo? ¿Dónde está mi papá? Todos los días mi papá sale a la 1 de la mañana de mi casa a vender pescado a la tiendona. Es el primero que llega al área de pescado todos los días con sus botas puestas. Si él fuera corrupto, ¿dónde estaría? Así es. Pregunto, ¿y por qué lo untan? ¿Qué aducen o qué ¿Sabe señalan?
Específicamente en el caso de mi papá, cuando él llega, Al se le partido. sí, cuando llega a la O alcaldía, a la alcaldía. mucha gente del FMLN dijo que lo iba a asesorar. De aquí de San Salvador le mandaron un equipo de asesores. Y le dicen, mira, tenés que quitar a esa gente porque son areneros. Y dice mi papá, bueno, ¿cuál es el proceso? Tenés que votarlo en el consejo, tiene que decidir el consejo y vos como alcalde también tenés que votar. Vaya, está bien. Sacan el listado de personas que perdieron confianza, determinan que votan y los van a despedir. El punto es que los terminan despidiendo a este grupo de personas, pero como los de Arena tenían todo el sistema judicial, Así es. le ordenaron que los reinstalara. A su papá. Sí. Ok. Y que todos los salarios, que eran más de 8 o 9 meses, los pagaran de su bolsillo. Cuando no tiene que ser así por ley, porque son salarios. O sea que lo tomaron. El título, a ver, el pleito general lo personalizaron. Sí, Entonces ahora el papá del ingeniero tenía que pagar de su bolsillo los salarios caídos de la alcaldía porque los habían destituido. así es. Y sumaba mucha plata. Sí, son más de casi $160,000. El punto es que, ¿con qué se le paga a un funcionario público? Con fondos públicos, ¿no? Ujú. Y lo que hicieron fue pausar, porque los fondos ahí estaban, Ujú. pausar esos pagos, digámoslo. El Ujú. fondo ahí estaba todavía. Ujú. Lo que hicieron ellos fue, bueno, los salarios caídos, aquí están los fondos, se les van a pagar a los empleados. Ujú. Lo que le dijeron a él fue, no, tenés que pagarlo de tu bolsillo, y esa es la observación que la oposición dice, que mi papá se llevó tanto dinero. Lo cual es Pregunto, mentira. ¿resolvieron? Sí. ¿Y cómo resolvieron? Bueno, todavía sigue pagando eso. No. De su bolsillo. Sí. Mire, he visto un común denominador y le cuento la historia de nuestra iglesia. 1977 comienza esto. Muchos no estamos ni en la mente de nuestros padres, otros ya habíamos nacido. Yo nací en el 91. Sí, el papá suyo estaba envolviendo con el periódico las verduras de la mamá de Santa Sí. cuando se conocieron. Pero oiga esto, ¿sabe por qué nacimos? Por lo mismo que nace este partido que usted pertenece hoy, por una expulsión. Nosotros estamos en una iglesia tranquilos, papá llegaba a predicar, era parte del staff, no pagado Wow. porque siempre tuvo una empresa que se llamaba Opermec, Operaciones Mercantiles. Cuando él comienza a predicar ahí, comienza a crecer un poquito, entonces el general de esa iglesia le da chance de participar, de repente vio que esto estaba creciendo más que lo del general y por ende el celo ministerial, que es normal, Claro, que es claro. humano. Voy a hablar de los designios de Dios para que se oiga bonito. Le dijeron, mira, ¿sabes qué? Gracias por participar, no puedes estar aquí. Esa carta la recibí yo, era un niño, abajo de la puerta, lo he contado cientos de veces. Abro la carta, nos dicen no pueden pertenecer. Yo no la leí, la leyó mi mamá. Siempre se almorzaba en familia. Y pregunto yo, ¿y ahora qué? Y mis hermanas mayores, me llevan un par de años, ¿y ahora qué? Y dice nuestro papá, pues bueno, comencemos aquí una iglesia. Aquí en la colonia Miramonte, calle Toluca, número 3033, donde todo comenzó por una expulsión. Yo siento que cuando hay la gasolina correcta, que muchas veces puede ser algo muy doloroso, nos hace trabajar con mayor ímpetu. Nos hace saber que tengo que moverme de las anclas para aprender a navegar esas aguas. Así es. Y los funcionarios públicos que he entrevistado, del Partido Nuevas Ideas, de otros partidos, no me han aceptado ninguna entrevista. Es lamentable porque sería interesante escucharlos. Todos tienen lo mismo. O sea, les tocaron, tal vez no el ego, pero sí sus principios. Y qué difícil saber que en este caso que usted está comentando hoy, judicializar un caso y lograr una condena en este sentido, que pague de su bolsillo las cosas que hasta hoy está pagando. Pregunta, ¿y cuánto le falta? No sé todavía. El tema es que hay precedentes de que otros casos idénticos se resolvieron de la forma en que ellos lo hicieron, o sea, pagando con los fondos que Así eran es. determinados para eso. Pero como era mi papá y como estaban unos en el órgano judicial y otros, bueno, yo le dije a mi papá, no se preocupe, si tiene 9 hijos para que le ayudemos. Sí, amén. Y amén. solo no va a estar nunca. Amén. Y a mí me ha tocado defender el honor de mi papá y lo voy a seguir haciendo siempre, Ujú. porque yo sé lo que Dios me ha puesto Ujú. como cabeza de hogar, que es un hombre honesto, un hombre que de su boca Ujú. es capaz de darle a cualquiera. Y mi papá, yo era testigo de cuando se iba el día de pago En la alcaldía. en la alcaldía. El ¿Qué día gana de un pago. alcalde o qué ganaba un alcalde en aquel entonces? Creo que anda por los menos de los $4,000. ¿Ok? ¿Es similar a lo que gana un diputado o ganaba un diputado? Es menos, Es menos. sí. Perdón, ¿es menos el diputado o el alcalde?
Es menos el diputado. Es menos el diputado. Ok. Sí, no, hay alcaldes que ganan más que el presidente de la República. ¿Y cómo es eso posible? Tienen autonomía financiera. ¿La tienen alcaldías. aún? Está prohibido por decreto en este presupuesto del 2023 que se suban salarios cualquier funcionario de todo órgano de Estado. ¿Es efectiva la ley? Sí. Sí, Ya es porque- una ley de la República a partir de este año. Ujú. Cada año se debe renovar la ley, pero Ok. nosotros hemos prohibido que todos los funcionarios, sea quien sea, se aumente el salario. Si pudiera darle un consejo a una persona que está siendo víctima del mismo tipo de acusación. A ver, hablemos de las 3 que llevamos, porque van a haber muchas más, vea. De haber ido a estudiar, me dice usted, porque un partido político específico lo envió. De haber sido víctima de un grupo de personas que digan, mira, tenés que despedir, y después se echaron para atrás y hoy ya vi cómo quedás. Aún de pertenecer a un partido nuevo, fresco, como es Nuevas Ideas, ¿qué consejo le daría a esa persona que está atravesando ese valle, esa acusación, esa guerra psicológica o esa desinformación? Si algo me ha servido toda la vida es recordar una palabra que el Señor me envió a mí. Ujú, Hijo, tenés que ser esforzado y valiente, ujú, porque en esa medida nosotros vamos a ir viendo la gloria de Dios en nuestras vidas. No le tengan miedo a la verdad. ujú, Caminen con la verdad siempre. ujú, Y la verdad les va a abrir las puertas necesarias. ujú. Aquel que miente siempre se tropieza con sus mentiras, Sí, tarde o sí, temprano. tarde o temprano nos vamos a cansar. Es Sí, indefendible. sí, sí, sí. Entonces, si algo he aprendido yo es a decir la verdad y defender la verdad como es. Ujú. Y eso nos ha permitido a nosotros, hasta el día de ahora, ser una familia que sigue luchando, pero que va avanzando. Dentro del partido anterior, como yo hablo de la iglesia donde yo pertenecí, yo conocí gente buena. No se me olvida un diácono, don Nico, le decíamos don Nicolás, don Nico, sus hijos. Y dice que él tenía 2 hijos, Edgar, se llamaba uno de ellos, y éramos tan amigos que como íbamos a la iglesia y la casa de Dios quedaba pegada a la iglesia, Sí. yo me quedaba a almorzar en su casa, éramos el bicho recién llegado porque venía padre de Estados Unidos y esto, y la mamá cosía, hacía ropa como era en El Salvador hace muchos años. Y entonces le hacía sus shorts para estar en casa. Entonces, como éramos amigos los 3, a mí me hacían un short, la mitad de un color y la mitad de otro color para tener el color de los dos. O sea, una cosa. Pero yo me recuerdo a esa gente buena que sí formaron parte de una decisión muy personal de este líder de decir, los rechazamos, no pueden congregarse acá por las razones que ha tenido, pero no dejan de ser gente buena. Claro. Ingeniero, ¿hay alguien dentro de ese partido con el cual usted vio a su papá militar y usted por ende, por ser joven, esas son las benditas fotos que creo que a uno le ponen, ¿verdad? A mí me ponen fotos y dice, ¿cómo cambia el camaleón? Saludando a cada presidente que ha pasado. Señores, yo tengo 54 años. ¿Cuántos presidentes llevo? Claro. Entonces mi jefe, que era mucho más político, mucho más abierto, mucho más valiente, si puedo decir esa cosa, que su servidor, él decantaba y y le valía un disruptivo. pepino. Sí, él decía, fulano es tal y que yo creo que no es lo mío y lo respeto. Pero hemos saludado al señor Funes, hemos saludado al señor Saca, ¿Sabe hemos saludado usted? al profe Nofis. Yo recuerdo en mi juventud, Si está joven, hombre diputado. tengo No, 31 años, pero yo digo juventud antes de en mi los niñez, 30. en mi niñez. La peor decepción política que yo he visto es Mauricio Funes. Ujú. ¿Sabe por qué? Porque yo creo que miles de jóvenes escuchamos por primera vez un discurso político. Ujú. Porque ese fue el primer discurso político que yo escuché y logré creer de alguna forma. Ujú. Y ver que esa persona de alguna forma se perdió en el camino. Buen punto. Fíjese que la parte que yo admiraba de Mauricio Funes era que él no se dejó poner el cascabel. Exacto. A mí eso me encantó y lo sigo mencionando hasta el día de hoy. Todos tenemos etapas, hombre. ¿Sabe cómo me consuelo yo? Y se lo voy a dar con 24 años más de vida. 20 y tantos, 19. Nada es eterno, hombre. No. Pero yo recuerdo ese discurso que en su momento a mí me cautivó. Era algo Nunca fui diferente. del Partido Rojo, tuve grandes amistades. Yo, hombre, puedo hablar por Roberto, uno de los maestros firmantes de los Acuerdos de Paz, uno de mis maestros de universidad. Yo le agradezco todo lo que él me compartió. Gente del FMLN buena. Hay gente buena en ambos lugares. Brother, yo recuerdo haber ido a Ciudad Mujer. Yo lo conocí, lo recorrí. Yo no entiendo por qué
satanizar algo que en ese momento, donde no habíamos evolucionado, estaba bien, hombre. Pero todos cambiamos. Esa es mi mayor aflicción. ¿Sabe? Uno de los motivos más grandes de poder decir, no pertenezco aquí, creo en esto diferente, es porque se despertó tanta esperanza en la gente. Sí. Se despertó tal esperanza en la gente y a la hora de los hacer y de tener el valor de verdad de agarrar el toro por los cuernos. Es que miren, no lo hicieron. Hagamos una cosa. Yo siento que el presidente Bukele ha hecho algo que nadie hace. Y lo decía el otro día el presidente de la Asamblea Legislativa en una entrevista. El presidente Bukele preguntó cuál es el problema mayor. Esa es la primera pregunta. Y le metió a la seguridad. Así es. Y de ahí para acá venía todo este resto. Siento que los gobiernos anteriores, al igual que muchos de nosotros evangélicos, andamos disparando para todos lados y no queremos afrontar el problema. Es que estaban llenos de muchos charlatanes. Y compromisos. Mire, Así es. Acabamos de presentar a una persona, yo la acabo de conocer. Ojalá que sea lo que dice ser. Yo encantado, qué bueno que esté acá, y le pregunté por qué está aquí. Si nosotros no somos ni famosos ni ricos. Somos una iglesia de la calle, nos critican todo el día, dicen que somos focas y que andamos siguiendo al presidente. Yo solo les digo a ellos, miren, lo que yo no soy es que yo no soy ciego, ¿sí? Claro. Yo veo lo bueno. Y las ovejas que vienen a mi iglesia han sido muy bendecidas por todas las decisiones que ustedes han tomado. Claro. Seguridad. Alguien decía el otro día, un conocedor, analista político, dijo, miren, los millones que pagaban de extorsión hoy andan circulando en medio de los salvadoreños. Se ha activado la economía. Bueno, dije yo, ven. Volviendo a ese punto, creo que en aquel entonces había muchos compromisos y muchos favores. Claro. Mire, William, lo que le dijeron a usted no es nuevo, hombre. Usted me dice, no, que a mí dijeron que yo fui becado, no sé dónde. Es que lo tradicional, por mi edad y en mi generación, era que los hijos de los políticos Sí. andaban. Yo fui amigo y soy amigo, hoy me critican, pero soy amigo de ellos. A mí me tocaba, les decía yo, ganarme $3.15 en el McDonald's, literal, y no me avergüenza, haciendo hamburguesas y limpiando los basureros. Luego en una gasolinera, $6, $6.50. Luego en una venta de ropa se llamaba Merry Go Round, ahí en Dayton, en Florida. Y ellos estaban en las mejores universidades. Entonces, solo vea quién lo critica. Si lo critican de esa forma, ojo, son personas de mi generación que mandaron a sus hijos beneficiados con esas prestaciones a grandes universidades. ¿Sabe? Yo le voy a contar algo, pastor, y es algo que nunca lo he dicho en televisión. Usted me preguntó al principio algo de si alguna vez yo pensé estar en política. Y no, en realidad no. Yo me comprometí con mi esposa. Tenemos 7 años de conocernos. Me comprometí en el año 2019. Mera pandemia. Antes de la pandemia. Era desesperación. Justo antes de la pandemia. ¿Cómo se llama ella? Ethel. Ethel, ok. Ethel Andrea. Salvadoreña. Salvadoreña. ¿De qué? De San Salvador. De San Salvador. Y ella me invitó, decidió invitarme a un desayuno de despedida de soltera. Pero no era el de ella. Ella hizo un desayuno allá en La Mascota, invitó a la gente de la iglesia, a sus amigas, y me dijo, yo quiero que estés ahí, me dice. Yo era el único hombre ahí. No puede ser. Llego y mi suegra se acababa de trasladar a otra iglesia. Tenía un par de días y le acababan de asignar una líder. Ok. Esa señora no me conocía a mí, ni a mi esposa, no sabía quiénes éramos. En aquel entonces, su conocida, no era su novia todavía. No, ya era mi prometida. Era Ya era mi prometida, prometida, ok, sí. Entiendo. La señora que nos presentaron, que era la líder de mi suegra, no nos conocía, no tenía idea de quién éramos. Y en ese tiempo yo no pensaba en política, en nada. Yo estaba trabajando, estaba enfocado en ahorrar para pagar la prima de mi casa, la boda, el vestido de mi esposa, el anillo. Y al finalizar el desayuno se me acerca y me dice, el Señor me ha pedido orar por ti y por Ethel. Y le dije, está bien, el Señor te tiene una palabra, me dijo. Y yo siempre he sido muy respetuoso con eso y las recibo porque sé que cuando el Señor quiere hablar, hasta las piedras se mueven. Totalmente de acuerdo. Y en la oración se me quedaron grabadas 2 cosas en mi mente, en mi corazón, y que las atesoro mucho. Le repito, yo no pensaba estar en política todavía, estaba muy lejos.
Y orando me dice, el Señor te quiere decir algo, William, que te prepares. Primero porque te va a dar un puesto muy alto de gobierno y mucha responsabilidad y tienes que estar listo. Año 2019. Segundo, ¿No estaba inscrito en nada? no, nada, no pensaba estar en nada. Segundo, el Señor te va a dar un primogénito varón. Y atesoramos esa palabra con mi esposa. Nos casamos ya en el 2020, a finales del 2020, me invitan a poder inscribirme. ¿Quién lo conecta? ¿Quién lo llama? ¿Qué dice? Hey, aquí tengo un ingeniero que viene de Taiwán. Yo trabajaba, que habla mandarín, que habla español. Yo trabajaba a nivel de Estado atrayendo inversiones. Ok. Ese es mi rol. Ok. Yo traía empresarios al país para que invirtieran. William, ¿cómo se hace esto? Yo he escuchado eso de varias personas. A mí no se me da lo diplomático. Soy algo básico. Entonces, por ejemplo, con los invitados así, para mí le digo a un compañero, ay, ayúdame, le digo, porque no es lo mío. ¿Qué hace? ¿Quién lo capacita para hacer esto? ¿A dónde va? ¿A quién llama? La institución te capacita, pero también yo tengo formación financiera, Sí. tengo maestría en administración de empresas y eso me permitió poder hacer un trabajo. ¿A usted le dicen, vaya a tal lugar? ¿O usted dice, No. espérame, esto Nos me dicen, parece queremos bien"? fortalecer tales sectores de la economía. Ok. ¿Cuál es tu plan? ¿Cuál es tu estrategia? Esa es mi estrategia. Estos países creo que pueden traer empresas aquí por razones de cadena de suministros, oportunidades que se van generando. ¿Cuál ha sido el país más raro? No raro en el sentido de raro, pero que nunca esperó ir a buscar una inversión, un inversionista. Bueno, además de Taiwán. O sea, Bueno, me ha tocado estar en China varias veces. Es complicado, es complicado. es complicado, William, el ingeniero en aquel entonces, ¿volaba solo o va a un equipo? solo. Tal cual, voy con mi maleta, voy a mi hotel, Sí, hago esto, hago pero así. en algunas ocasiones hacíamos misiones ya en conjunto. Pero para terminar el Ah, punto sí, en el sí. que estábamos, me dicen, participa. Sí. Y yo, bueno, está bien. Para mi sorpresa yo solo conocía a mi familia en la Unión. Ujú. Solo mi familia me conocía, porque estudiando acá, Ujú. solo pasaba ya tiempo con la familia. Para mi sorpresa, me toca ir a repartir alimento en toda la pandemia, en todo el departamento de la Unión, ¿De parte de quién? de parte del Estado. Ok. Donde yo trabajaba, dijeron, Ok. pausen todo y vayan Eran las a bolsas benditas. Sí, vayan a repartir. A esto yo no pensaba todavía, no me habían invitado a esta participación. Y ahí es donde yo conocí de punta a punta el departamento de la Unión, el segundo más grande del país, ¿No? con 18 municipios. Ujú. Caminar cada rincón del departamento de la Unión me hizo comprender lo necesitada que estaba nuestra gente de algo diferente. Ujú. Gobiernos iban, gobiernos venían, y la Unión siempre en el abandono. Lo que sobraba le daban a la Unión. Y yo Ujú. dije, eso no puede ser. Y cuando me invitan a participar, yo dije, aquella palabra, sí. palabra. Y lo hablé con mi esposa y le digo, mira, esto está pasando. Y me dijo lo mismo, ¿te acordás de aquella palabra? Pastor, para no hacerle largo el cuento, rompimos récord de votación en la Unión. En la Unión. ¿Contra quién corría usted? En cuestión de 2 meses hicimos campaña y la gente se grabó mi rostro, la energía con la que llevábamos. Llenábamos cuadras enteras de municipios Esperanzados en un cambio. esperanzados en algo diferente. ¿Qué encontró? De punta a punta en la Unión. ¿Qué encontró? ¿Qué faltaba? Una pobreza abismal. Ujú. Calles de polvo, Ujú. escuelas que parecen gallineros, donde es inhumano estudiar ahí con tanta temperatura. Sí, es caliente, ¿no? Sí. Comunidades que en el invierno no pueden salir porque no hay una pasarela o un puente que les ayude. Ingeniero, en este poco tiempo, ¿ha cambiado algo? Sí, sí. ¿Hay resultados? Hemos llevado la mayor inversión pública en la historia del departamento. ¿Tiene algún número promedio? Le podría decir algunos $100 millones. ¡Wow! Fuerte. Sí. En este periodo. Y vamos a hacer el aeropuerto también en la Unión. Ah, eso sí, porque son cosas que la gente siempre está criticando, diciendo. Pero ¿dónde ahorita está? hemos hecho carreteras nuevas. No le estoy hablando de calles de una cuadra. Carreteras de 20 kilómetros. Ujú.
que hemos construido. Ya van alrededor de 4 de esas. Y a mí me llena de orgullo poder llegar donde la gente y decirles, miren, cómo está cambiando nuestro departamento. Cuando comenzamos a recorrer la Unión y vemos esta emoción de la gente y poder ver cómo se me abren las puertas de una forma sobrenatural que solo Dios puede hacer, ahí comprendí que la palabra que Dios te da, Él la respalda con acciones. Y ganamos. En aquel entonces, ¿quién era alcalde? Eran diputados 2 de Arena y 1 del FMLN. Corriendo por el... A mí me demandaron los diputados de Arena ¿Por qué? para desinscribirme. ¿Qué decían? Porque comenzaron a ver que un perfil joven, preparado, trilingüe, que rompía el esquema del diputado tradicional de la Unión. Dígame un nombre de un diputado de la Unión que se acuerde. Sí, la verdad que no. Nunca. Y rompimos ese esquema. Rompimos ese molde ¿Tiene completamente. hoy la confianza de la gente de la Unión? Sí. ¿Considera que no es necesario hacer campaña porque saben... Yo creo que más que hacer campaña es rendirle cuentas a la gente. ¿Sabe con quién hablé? Un hombre ya está grande, ya se retiró de la política. X, vamos a odiar su nombre. Y entonces un día le dije, don fulano, ¿y qué va a hacer por Sonsonate en su campaña? Y se me queda viendo aquí en este programa. Tanto que lo molesté porque vino armado. Y le digo, ¿qué pasó? Y me dice, no, yo siempre ando armado porque la Biblia dice que hay que andar armado. Pero me encantó que me dijo, pastor, me dijo, fíjese que yo no hago campaña, me dijo. Exacto. Yo trabajo todos los días. Así es. Así me dijo. Y su tiempo lo dio él ahí y se retiró muy querido, muy bien. Entonces sí, la gente lo ha memorizado y lo ha grabado en el corazón. Fíjense que la segunda parte de la palabra que Dios me dio, y me casé, ya tengo 3 años felizmente casado. Hermano. El Señor me puso al lado una mujer espectacular, sí. Una mujer que tiene a Dios en su corazón por sobre todas las cosas. Una mujer que me invita a doblar rodillas siempre, todos los días, que ora por mí, que me respalda, que cree en mí, pero sobre todo que es una mujer de Dios. Y la segunda parte de la promesa que el Señor nos dio. ¿A dónde se le propuso? ¿A dónde le declaró el amor usted a ella? En Estados Unidos. ¿Así? Yo le pedí permiso a sus papás porque mi mamá no puede viajar de Estados Unidos. Ella tiene 20 años viviendo allá y no puede viajar. Sí. Y yo decidí que si ella no podía estar en mi boda, por lo menos que me viera comprometerme. Entonces le pedí permiso a los papás de Ethel, fui a Estados Unidos, se la presenté y le propuse matrimonio en frente de mi madre. ¡Qué bendición! Para honrarla de alguna forma. La segunda parte de la promesa es que el Señor me iba a dar un primogénito varón. ¡Qué bendición! ¿Y cuánto tiene el chiquito? 2 semanas. No puede ser. O sea que estamos estrenando la promesa. Sí. Muchas felicidades. ¿Y cómo se llama? Diego. ¿Y el nombre? Diego André. Diego es mi hermanito menor. Amén. Es mi hermanito amado. Ajá. Y decidimos con mi esposa, nuestros 2 hermanos se llaman Diego, nuestros 2 hermanos menores. No puede ser. Y decidimos ponerle Diego. Amén. En ese sentido de nuestro hermanito amado. Queremos que sea eso para nosotros siempre, nuestro niño, nuestra luz. Entonces, ver que aquella promesa que me hizo el Señor en el 2018 y que la 2019 y la creímos de corazón y la recibimos y vivimos por ella, ver que se cumple a su totalidad, tenía que darle la gloria a Dios. El testimonio, totalmente. ¿Qué piensan dejar para sus hijos? Hablemos ya de su rol como diputado de la República. Un hombre limpio. Ok. Un hombre en el que mi hijo, si la gente le va a decir algo en la calle o en las redes, que sea, recuerdo cuando tu papá fue diputado y cambió tantas vidas. Recuerdo cuando tu papá fue servidor público y nos ayudó a construir esta carretera. Luchó por erradicar a las pandillas del país. Nos devolvieron la libertad. Nos permitieron votar en el exterior. O sea, que mi hijo crezca y diga, me siento orgulloso del papá. Qué trozo de papá, sí. Como yo me siento del mío. Así es. Pregunto, las decisiones más complejas, más atrevidas, más valientes que han tomado en este periodo, ¿cuáles han sido?
Han sido complicadas, Ujú. porque la gente puede ver una parte de nosotros, los servidores públicos, pero no ven el trasfondo, Ujú. no ven eh, el acoso a la familia. ¿Lo hay todavía? Sí. Al ingeniero William Soriano todavía lo están enfilando. Sí. Y ahora va, ya hablamos de la beca. Ya hablamos de, ¿qué otra cosa vamos a hablar? Ponen Ah, lo de papá y la alcaldía. cientos de cuentas, equipos de Sí. gente a investigarte, a ver qué te encuentran, pero, pastor, hemos vivido una vida decente, Ujú. no nos pueden encontrar nada donde no Ujú. existe. Pero ¿Hay algún área específica donde usted notó y dijo, hey, sí, sí, o sea, qué presión? Aparte de Twitter o sí, de o redes fue cuando sociales. llamaron a mi esposa los pandilleros. Uy, 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 ¿ahí qué pasó? Acabamos de aprobar el régimen de excepción Ajá. y le cayó una llamada de teléfono. Y ella contestó, era un número desconocido. Cuando contesta le dicen, ni se te ocurra moverte de ahí, ya vamos por vos. Sos tal persona y tal persona. Y mi esposa colgó y me llamó. Y tuve que salir corriendo donde ella estaba, a buscarla, a traerla. De ahí se supo que el número estaba registrado a nombre de un familiar de un político anterior. Va, le pregunto, miren, si en aquel entonces era una manera de hacer las cosas, ¿estas personas lo hicieron de primera mano o es que el sistema era así? El sistema era así y como nunca pensaron perder el poder, no pudieron cubrir de alguna forma Ajá. sus Yo huellas. siempre me he preguntado eso porque miren, como le digo, los favores y estas cosas, en la época que usted tiene su edad, nosotros estábamos bajo todos los militares. Sí. Y quien era hijo, sobrino, primo, pariente, amigo de un militar, tenía todito a su favor, de tal forma que si el coronel fulano le firmaba una tarjeta, a usted ante él le colocaba un teléfono, no importando que tuviera que meter 1 kilómetro de cable. Ojo, si usted era sobrino del fulano y tal, el coronel le firmaba una tarjeta personal y si un agente policial lo detenía, le decía, yo soy sobrino, primo del coronel fulano, a mí me tienen que... Así, va, era un sistema. Era un sistema. Entonces me imagino yo... Ellos pensaron que nunca iban a perder el Sí, poder. pero no estoy diciendo que son inocentes, solo estoy diciendo, esta gente entró en un sistema. Yo recuerdo el hijo de un expresidente, que cuando se le voltearon al mismo expresidente, el joven en aquel entonces salía hablando y decían, este bicho está loco, y lo acusaban de todo lo acusaban. Pero el cipote dijo desde el día 1, cipote en aquel entonces, hoy es un señor, un padre de familia, mi papá no lo tiene, decía. Mi papá no lo tiene. Él no se quedó con eso. Eso entró a tal y tal y tal lugar. El cipote, no sé si al final estaba diciendo la verdad, pero él estaba defendiendo el honor de su papá. Yo tuve en mis manos ese documento. documento. Y pude tener frente a frente quienes fueron parte de recibir ese dinero también. O sea que al final, por eso voy Tenía a traer algo de razón el vea, muchacho. Eso digo yo, porque es tan fácil despotricar, ¿verdad? Y decir, pero yo siempre he dicho, ingeniero, que los números no tienen sentimientos. De plano, y siempre se lo digo a la gente, mire que yo no. ¿Cuáles son sus números? Sí, ¿Cuáles son sus usted sabe, resultados? pastor, así era el folder, el folio, así, de transferencias bancarias que tenía de cada uno de ellos. ¿Se imagina cuántas transferencias bancarias tenían que tener alrededor de su vida política? Porque les averiguamos 15, 10 años de ejercicio político y no cuadraban las cuentas. Habían entradas de dinero que de dónde salían, solo de sobresueldos en efectivo. Otra pregunta interesante. ¿Por qué habrán existido los sobresueldos? Porque el político no tuvo el valor, porque estaban acostumbrados a vivir bien. Sí. No tuvieron el valor de cargar con el costo político de aumentarse el salario a lo que realmente ellos creían que valía. Ujú. No lo hicieron, entonces lo hicieron con otros mecanismos. ¿Cuánto vale una hora del ingeniero William Ulises Soriano Herrera? Depende En del el tema. mercado laboral. En el mercado laboral. Usted se va a cotizar para una multinacional. Sí. Entonces, yo sí creo que a mí me ha costado salir de este letargo, decir, mire, hey, valoremos el talento humano, hombre. ¿Vea? Démosle. Entonces, siempre fue la pregunta. Era un sistema, ingeniero, era un sistema. Sí. Y este sistema embadurnó a un
montón de gente. Y el tema es, lo interesante es que se lo heredan entre partidos políticos también. Cuando Sí. cambian de arena, Sí. el FMLN, la presidencia, se lo heredan Y el vínculo fue. y el vínculo es la corrupción. Ujú. O sea, le dicen, mira, así se hacen las cosas aquí. Ajá. Entonces, todos estaban bajo el mismo esquema de enriquecimiento. Pero yo me pregunto, ¿y no salían a las calles a ver el sufrimiento de la gente? Ujú. Y ver que el dinero que se estaban embolsando, $10,000 mensuales, sin pagar impuestos, ¿cuántas vidas pudo haber cambiado? Ujú. Ujú. Me tocó entrevistar a una exministra de Educación y yo le puse la foto de las escuelas, cómo estaban en su época, mientras ella recibía $12,000 en efectivo. Con eso que usted recibía en un mes, remodelamos una escuela. ¿Y qué eran las respuestas, ingeniero? Así de Solo primera volteaba a mano. ver para arriba y... Pero nunca faltando respeto. No, nunca. Nadie. No. No, porque ante la evidencia, para ellos era mejor callar. Fue tanta la evidencia que les mostramos que no pudieron hacer más que de alguna forma reconocerlo. Me gusta lo que usted dice, que tuvieron la decencia de decir, miren, este era un sistema que antes estaba, ¿verdad? Yo lo heredé de esto y Que ya lo no demás. existe ahora. Exacto. Pero, ¿sabe por qué? Me siento como decir, ay, puchica, qué bueno, pues, porque, bueno, sí, miren, fue un error, qué regada más grande, pues, que participamos o no en esto, pero yo hubiese creído que se le hubieran puesto, como decimos en El Salvador, al brinco. Claro. No, pero no se podía decir no. Algunos sí. Así. Uf. Algunos llegaron con actitudes increíbles y ahí es donde ¿No cambiaron con el paso de las horas? sí, se suavizaron. Pues sí. Claro, pero es que era tanta la evidencia. A mí me tocó ser muy fuerte con ellos. A mi corta edad me tocó ser duro, incisivo, insistente, pero sobre todo inteligente con los datos que yo tenía. Ujú. Y de esa forma logramos obtener muchísima información que ya la tiene la fiscalía. Pues ¿Qué ahora sucede hoy? Con todo eso que sucedió en ese momento, ya están las investigaciones en curso de parte de la fiscalía. Nosotros generamos insumos, ok. se los entregamos a la fiscalía. Ok. Ese es nuestro rol. ¿Y qué se le decía a la persona que llegó a pensar, no, hombre, si esto es un linchamiento público, esto es un linchamiento político? No, cuando yo vi cientos de transferencias bancarias que no cuadran, que era imposible tenerlas ahí mes a mes, yo comprendí rápido que esta persona estaba siendo parte de ese esquema de enriquecimiento. Ujú. Y ser parte de esa generación que ha luchado contra eso, creo que es una responsabilidad aún mayor. Ujú. ¿Por qué, pastor? Porque si yo no soy consecuente con mis acciones, Ujú. es a lo que vamos. ¿Qué le quiero Sí. heredar a mi hijo? Sí. ¿Dinero o un Ujú. buen nombre? Ujú. Prefiero heredarle un buen nombre. Eso dice la Biblia. ¿eh? Que no me van a decir en un Sí. futuro a mí, mira, Soriano hizo esto Ujú. o aquello. No. Dice Dagoberto Gutiérrez, yo sé que Sí, usted señor. conoce, es analista. El peor error de estos políticos fue, especialmente el FMLN, que no aprendieron a vivir decentemente. Se acostumbraron a vivir como vivía su enemigo, la derecha. Wow, qué fuerte. Se acostumbraron y les gustó. Y Ujú. comenzaron a defender ese sistema político Ujú. que los encumbraba y les permitía tener privilegios. Privilegios. Ujú. Yo vivo en la misma casa que compré con mucho esfuerzo, Ujú. que sigo pagando como todo salvadoreño, Ujú. cuando me comprometí con mi esposa. Tengo el mismo carro. Tengo esa pregunta. Ahora se dice la nueva Asamblea Legislativa. ¿De dónde salió esa idea? Queríamos desligarnos totalmente de las viejas prácticas, del viejo órgano legislativo que se acostumbraba a transar mediante Sí, sí, yo recuerdo, maletas de dinero. De verdad, y no solo eso, yo recuerdo que era como que ya estaba claro, ¿verdad? Vaya, fulano pone el fiscal, el otro pone no sé qué, yo recuerdo que eso era Claro, así, era claro. un sistema. Entonces, cuando usted lo llama a comparecer en las comisiones, ahí se ven también los maletines negros reflejados en sus cuentas bancarias. Porque ese era el modo de operar de ellos. La asamblea servía para chantajear al ejecutivo, para negociar. ¿Por qué? Porque usualmente el que ganaba la presidencia perdía la asamblea. Recuerda eso, ¿no? Para generar ese balance, digamos. Esa es la percepción que había. Entonces llegaba un presidente como Mauricio Funes, tenía que negociar para cumplir la mayoría, para poder aprobar presupuesto y las leyes y los créditos. ¿Y cómo lo hacía si no tenía la mayoría? Con dinero, con puestos,
transando funcionarios. Te doy este y dame aquel, yo pongo este, tú pones aquel. ¿Cómo son las cosas hoy? Diferente, totalmente. Primero, tenemos una visión de país. Trabajamos en función de esa visión. ¿Ya? No existen los maletines negros en la nueva Asamblea Legislativa. ¿Hay malos elementos en el área política de nuevas ideas? ¿Sí? Somos el primer partido que ha expulsado y ha desaforado 2 diputados que están siendo procesados ahorita por intentar recibir sobornos. Ya no pertenecen a la bancada. El otro día estaba yo en Gobernación y nos piden el registro de la iglesia, datos bien curiosos que, mira, al principio todo el mundo un poco nervioso. Digo, mire, señores, si no tenemos nada que temer, no hay nada que esconder. Sea claro, cuánta gente viene, es usted una ONG, no lo es, nosotros no lo somos, y un montón de cosas curiosas. Y de repente me gustó que el licenciado que estaba atendiéndonos con su asistente me explicaba que en Gobernación no puede llevar ni pan dulce. Espérame, le digo, se está exagerando, y él fue muy amable. Mire, pastor, me dijo, estamos acostumbrados a que si alguien trae un apple pie o un cheesecake con un trámite, ese trámite salía antes que todos los demás. Entonces, la ley de ética gubernamental nos prohíbe recibir 0. Me pareció curiosísimo. Claro, es que mire, pastor, hay que hacer de la política y el ejercicio del funcionario público algo muy decente en este país. Usted sabía, yo me pongo a pensar, los gobiernos anteriores tuvieron 88.000 millones de dólares en presupuestos en 30 años. Arena tuvo 40.000, el FMLN tuvo 48.000. Elevaron la deuda política de Cristiani, que debíamos 2.000 millones de dólares cuando él entró, a 20.000 millones 30 años después. Tuvieron 88.000 millones en presupuestos y los 20.000 millones de la deuda. ¿Y qué país construyeron con ese dinero? ¿Supieron dónde están? Bueno, la mayoría sí, en cuentas bancarias de algunos. ¿Y qué sucede con esa plata? Pues habían diseñado un sistema que no los podía perseguir después de 10 años. Quitamos esa ley y lo hicimos retroactivo. Así está hoy. Ahora está así. Si usted allá en el 90 se robó parte del dinero de los salvadoreños, hoy puede ser encarcelado por ese dinero. O sea que eso no lo podemos denominar o llamar persecución política. No, es persecución de ladrón. Eso es. Este ingeniero ni en mandarín nos lo dijo. ¿Cómo se dice en mandarín, ladrón? A ver. Bueno, lo puedo decir como mala persona, Hiren. No lo voy a repetir, pero le creo. Sí. Pero parece increíble. El reto es grande. El reto es grande. Sí. ¿Dónde se ve usted en 10 años? Creo que me veo sirviendo a la gente o también ayudando a mi familia. Uno nunca sabe. No me gusta ponerme horizontes largos en mi vida, porque hoy Dios te puede necesitar aquí y al siguiente año puede tener un plan diferente. ¿Qué es algo, ingeniero, que políticamente no aceptaría? ¿Políticamente en qué sentido? ¿Candidatura? No. ¿Reelección? ¿Alcaldía? Bueno, yo sí creo que la labor que estamos haciendo defendiendo el primer órgano del Estado es muy importante para darle gobernabilidad al presidente. Y mientras el pueblo salvadoreño crea que estoy haciendo un buen trabajo, ahí voy a estar en la Asamblea Legislativa. Excelente. Apoyándoles. Ingeniero, quiero agradecer el tiempo que nos ha dado. No hicimos ni pausa, llevamos 50 minutos platicando. Normalmente el programa dura 40. ¿Algunas palabras finales para nuestros televidentes? Bueno, sí, especialmente a la juventud. Si algo les quiero aconsejar es, nunca alejen su mirada de los propósitos de Dios. Les aseguro que el Señor tiene planes personales y muy bonitos para cada una de nuestras vidas. Yo lo he podido vivir personalmente, por eso decidí compartirles parte del testimonio de mi vida, pero también decirles que sigan adelante, este país está cambiando. También nosotros estamos cambiando, la gente, la sociedad está cambiando. Que El Salvador que construyamos sea aquel en el que todos podamos vivir tranquilos, en paz y sobre todo poder crecer como personas. Amén. Muchas gracias, ingeniero. Bueno, queremos felicitar al ingeniero por Diego. Imagínese, apenas 2 semanas de vida. Vamos a estar orando por la vida de Ethel también y de su familia. Yo debo de cerrar el programa recordando lo que siempre predicamos. A cualquier situación, Jesús es la solución. Hombre, pruebe a Jesús. Si no le funciona, le devolvemos sus pecados.
Muchas gracias y hasta la próxima.